darle observación a la palabra de Dios. Capítulo 7, versículo 4. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Amén. Estamos en un contexto en donde observábamos hace 8 días y hablábamos de una fiesta importante para los judíos llamada la fiesta de los tabernáculos. Y dijimos que eran como enramadas o refugios que se construían provisionalmente para que las personas estuviesen en ellos durante 7 días. Y dijimos que en esos 7 días se hacía un recordatorio de cuando el pueblo de Israel salió de Egipto rumbo hacia la tierra prometida. ¿Recuerdan? Y ahora leímos que los hermanos del Señor le hacen una sugerencia. Bien podemos decir que esta sugerencia va cargada de prejuicio y sospecha. Seguramente fueron palabras dichas con sarcasmo y un tono burlesco. Aquí observamos versículo 4, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Esta fue una frase proverbial, un dicho común o un adagio en donde los hermanos le sugieren a Cristo y le dicen: si realmente quieres ser conocido por todos, si quieres ser un hombre público, debes ir a Jerusalén y hacer tus milagros allá. Estos parientes parecen implicar que nuestro Señor buscaba publicidad. Pero el Señor estaba buscando publicidad. Según el contexto y lo que hemos venido observando, el Señor estaba buscando aceptación entre las personas. Él buscaba ser alguien reconocido, alguien famoso, alguien muy público. ¿Vino a eso el Señor Jesucristo? Entonces, ¿a qué vino? Él vino a salvarnos, a derramar su sangre por nuestros pecados, a morir en nuestro lugar. Él no estaba estableciendo ninguna clase de partido político, como ya lo he dicho, ni tampoco estaba buscando marketing, ni publicidad. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Luego le dicen al Señor: si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. O si de verdad estás obrando milagros, si son reales y auténticos, no sigas escondido aquí en Galilea. Sube a Jerusalén y haz allí tus milagros. Pero estos hombres no estaban hablando motivados por la gloria de Dios, tampoco por un genuino deseo de que Jesús fuese conocido por otros.
le están diciendo al Señor: si estás buscando hacerte famoso, aquí tienes la oportunidad. En Jerusalén habrán cientos de personas en la fiesta de los tabernáculos. Pensando en esto, observando el texto, me daba cuenta que muchos milagros del Señor permanecían de alguna forma secreta en Galilea. Y trayéndolo a nuestro tiempo, ¿cuál es el mayor y más grande de los milagros que el Señor puede obrar y hacer en nuestros días, en nuestro tiempo? ¿Cuál? Salvación. Salvar a una persona. Hacer que alguien odie lo que antes amaba y ame lo que antes odiaba. Ese es el milagro más grande. Pero ¿cuántos milagros del Señor están pasando por ahí desapercibidos? Llevan 20 años en la empresa, 25 años, 30 años, y nadie sabe que es un creyente. Nadie ha escuchado hablar del Salvador. Son como el teniente que le dijo al soldado: recluta, no lo vi ayer en la prueba de camuflaje. Y el soldado responde: muchas gracias, mi comandante. No sé si entendieron el chiste. Es un chiste. Gracias, hermano Gabriel. Gracias. Toca es contar uno que lo pueda entender. Más fácil. Pasan desapercibidos. Pasan desapercibidos. Y lastimosamente así hay muchos creyentes. No afectan a nadie. No testifican a nadie. No hablan de lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Y es triste decirlo, pero ocurre. Un famoso predicador dijo recientemente: si te avergüenzas del Evangelio, es una fuerte indicación de que aún no lo has creído. La fe salvadora no debe ser algo escondido, debe ser la cosa más pública sobre ti. Si realmente has creído en Cristo, si tienes fe en el Señor, eso debe ser lo más sobresaliente en tu vida. Eso debe ser algo que las demás personas no podrán pasar por alto. Se notará. Constantemente la gente a tu alrededor va a estar diciendo: este hombre, esta mujer, este joven, este niño, hay algo en él, hay algo en esta persona tiene algo especial. Y obviamente que sí, no, sabemos nosotros que no es algo especial, es alguien especial, porque se trata de Jesucristo nuestro Señor. Pero el falso criterio del mundo y del inconverso es que para que algo sea auténtico, tiene que ser abrazado y recibido por multitudes. Los hermanos del Señor le están sugiriendo: ve a Jerusalén y haz allá tus milagros para que todos los vean y para que sean aprobados. Muchos se esfuerzan por lograr la aprobación de los hombres, pero el verdadero siervo de Dios no busca obedecer ni agradar a los hombres, sino a Dios. Un verdadero hijo de Dios, un verdadero creyente, estará buscando siempre obedecer y agradar a Dios.
¿Cuántas personas en este momento que se hacen llamar cristianos, entre comillas, están buscando la aprobación y los aplausos del mundo? ¿Sí los han observado? Hay mucha gente que llamándose cristiano están haciendo cosas para que el mundo les aplauda. Y por eso observamos a cantantes cristianos recibiendo premios Grammy, recibiendo, ¿qué otros premios da el mundo? Óscares, ¿cuáles son los otros premios? La Gaviota, Billboard, todo esto. Y allí están los cristianos congraciándose con el mundo y esperando que el mundo les aplauda, que el mundo les reconozca lo que hacen. Pero un verdadero creyente, un auténtico hijo de Dios, lo único que buscará será estar en la voluntad de Dios. Así el mundo lo aborrezca. Y lo más seguro que le va a ocurrir es que el mundo lo va a aborrecer. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de eso. En el Salmo 69 encontramos que allí hay unas palabras proféticas en donde aparece: extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Qué lejos estaban los propios hermanos de Cristo de conocerle, entenderle y saber que Él es Dios. Más adelante, después de la resurrección, llegaron a creer en Él verdaderamente e incluso a ser sus siervos. Pero durante muchos años los hermanos del Señor se avergonzaron de Él. Por eso, mis hermanos, no dudemos en compartir al Señor, no dudemos en testificar a otros, no dudemos en demostrar abiertamente al mundo lo que el Señor Jesucristo ha hecho con nosotros. Versículo 5. Porque ni aún sus hermanos creían en Él. Esas palabras indican que en aquel momento estos hermanos del Señor no tenían fe en Él. No se habían convertido, carecían de la gracia y aún no estaban dispuestos a confiarse a Él. Toda la enseñanza de la Biblia muestra que esto es posible, y a menudo vemos a grandes siervos y hombres de Dios con unas bellezas de hermanos. ¿Recuerdan el hermano de Abel? ¿Recuerdan a el hermano de Jacob? ¿Recuerdan a los maravillosos hermanos de José? Constantemente vemos en la palabra de Dios que esto ocurre. Y este versículo que acabamos de observar nos muestra la extrema dureza del corazón humano. Ahora, no se trata de nuestros buenos deseos para nuestros familiares, porque qué bueno sería por nosotros que todos ellos se conviertan y vengan a Cristo. Eso sería algo fantástico, pero lastimosamente no ocurre así, porque es en el tiempo de Dios y en el plan de Dios. Es cuando Dios quiera. También debemos recordar que se puede ser verdaderamente un auténtico hijo de Dios y sin embargo carecer de familiares conversos. Podemos ser unos verdaderos cristianos y aún tener familiares hostiles e inconversos.
Imagínense cómo debió haberse sentido el Señor, o cuán duro debió haber sido para Él todo esto, de que sus propios hermanos no creían en Él. Aquellos que habían estado con Él durante toda la vida, que seguramente le vieron allí en la misma casa, le vieron crecer, estuvieron con Él todo el tiempo. Y sin embargo, aquí encontramos que estos hermanos no creían en Él. Por eso el Señor más adelante dirá: todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana, mi madre. ¿Qué está diciendo nuestro Señor allí? ¿Quién es su hermano? ¿Quién es su hermana? ¿Quién es su madre? El que hace la voluntad de Dios. Ahora, algo interesante que también nos muestra ese pasaje es que el Señor está colocando a María al mismo nivel de todos los creyentes. De todo creyente, por más humilde que sea, está al mismo nivel de María. Y el Señor dice: todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, ese es mi hermana, ese es mi madre o mi padre. Bueno, mi madre, que padre no. Vemos que el Señor siempre, hablando del Padre, se refería a Dios. Y podemos ver, mis hermanos, siempre la oposición más álgida y dura que tenemos en la vida cristiana. ¿De dónde viene? De la familia. ¿Por qué razón? Pregunto, ¿por qué razón? ¿Por qué siempre los que más se oponen a que nosotros seamos creyentes es nuestra familia? ¿Debido a qué? Bueno, sí, debemos de tenerlo en cuenta. Si le ocurrió al mismo Señor, nosotros también debemos estar dispuestos a que nos ocurra lo mismo, porque nosotros seguimos sus pisadas y porque debemos soportar lo que Él también vivió. El Señor dice: los enemigos del hombre serán ¿quiénes? Los de su propia casa. Y también dice: porque he venido para poner disensión entre el hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. La pregunta que nos atañe a nosotros con respecto a esto es: ¿en dónde tenemos al Señor Jesucristo? ¿Qué lugar le estamos dando en nuestras vidas? ¿Tenemos primero a nuestros hermanos? ¿Tenemos primero a nuestros hijos? ¿Tenemos primero a nuestras madres, a nuestras familias? ¿Qué lugar le estamos dando al Señor? ¿Le estamos dando a Cristo el lugar que le corresponde? ¿El lugar que solamente Él debe tener en nuestras vidas por ser Dios? ¿O estamos colocando a personas en el lugar que le corresponde al Señor? Y debemos ser francos, eso se llama idolatría. Eso es idolatría y es algo que desagrada completamente a Dios. A veces escucha uno hablar a algunas personas: hermano, ¿qué pasó? Que lo extrañé el domingo, no lo vi, como aquel soldado, no lo vi en la prueba del camuflaje. Ay, hermano. Como que no se les puede contar un chiste en un velorio porque se ríen en el entierro. ¿Qué pasa, hermano, que no lo he vuelto a ver en la iglesia? ¿Qué ocurre? No, hermano, es que me llegó
una visita de un hermano y tuve que atenderlo. Pero mis hermanos, ¿a quién le estamos dando prioridad? ¿A quién le estamos dando la adoración? ¿Para quién vivimos? Si usted tiene a su familia en el lugar que le corresponde a Dios, déjeme decirle que está muy mal. Si usted pone a una persona en el lugar que le corresponde a Dios, por más amado que sea, por más hermoso que sea, déjeme decirle que está siendo idólatra. Dios siempre debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Los hermanos del Señor en la carne le hicieron una sugerencia carnal. Y como nuestro Señor no andaba en la carne, sino en el Espíritu y en el poder del Espíritu, les responde: mi tiempo aún no ha llegado. A menudo nuestro Señor hablaba de su tiempo o su hora, y esta palabra quiere decir la hora señalada por Dios. Ese tiempo inalterable e inevitable que debía aceptarse sin discusión ni posibilidad de cambio, porque era la hora en que algo tenía que suceder para que se cumpliese el plan de Dios. Ese tiempo u hora en que su gloria sería revelada al mundo. Esa ocasión decisiva en la cual una era daría paso a otra. Y estas palabras nos indican que el Señor hizo en su ministerio terrenal siempre lo que estaba en concordancia con el plan predeterminado. El Señor actuaba y se movía siempre en obediencia a la voluntad de Dios. Ese momento oportuno en donde Él debía manifestarse al mundo todavía no había llegado. Y Cristo está diciendo: la ocasión decisiva para que yo me anuncie todavía no ha llegado. Sin lugar a dudas, estas palabras del Señor tenían un gran contenido espiritual que seguramente sus hermanos no entendieron. Tal vez dijeron: bueno, nos está hablando de algún motivo. Tal vez tiene algún motivo para no ir con nosotros a la fiesta de los tabernáculos a Jerusalén. Pero termina el pasaje diciendo: mas vuestro tiempo siempre está presto. ¿Qué significan estas palabras? Que no importaba en qué momento ellos fueran, eso no afectaría ni inmutaría a nadie. Nadie se iba a ofender, nadie se iba a ofuscar, nadie se iba a molestar porque ellos estuviesen allí. Pero en el caso del Señor sí sería distinto. ¿Por qué la presencia de estos hombres no afectaría a nadie? Porque sus vidas vivían conforme a sus propios deseos. Ellos podían hacer sus propios planes, viajar, ir, quedarse, y eso no iba a afectar. Pero el Señor Jesucristo no podía hacer lo mismo, porque Él debía moverse en el tiempo del Padre. Nosotros como cristianos no somos omniscientes, no sabemos todas las cosas,
Por eso debemos de pedirle a Dios que nos dé mucha dirección y mucha guianza antes de hacer algo, antes de actuar o de obrar. Porque debemos buscar la voluntad de Dios en todo. La impaciencia humana debe aprender a esperar en la sabiduría de Dios. Entonces, mis hermanos, somos de los que decimos, si Dios quiere, haré esto o aquello. O decimos, mañana iremos allá y estaremos un tiempo y ganaremos y traficaremos y estaremos allá. Santiago lo dice. ¿A qué grupo pertenecemos nosotros? Somos de los que decimos, si Dios quiere, si es su voluntad, haremos, estaremos, viviremos. O planeamos nuestras vidas sin ningún rumbo ni dirección. Y por eso muchas veces cometemos un error detrás de otro. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. El mundo no podía aborrecer a los hermanos del Señor porque pertenecían a él. Se habían puesto del lado del mundo y en contra de Cristo. Ahora, siempre que hablemos del mundo, debemos de tener en cuenta que hay varios significados de esta palabra. Aquí está haciendo referencia al sistema de corrupción y maldad, a ese sistema organizado de pecado que se rebela en contra de Dios y de sus principios. Estas palabras zanjan el estado en que se encontraban los hermanos del Señor. Seguían siendo inconversos. Por eso el mundo no podía aborrecerlos. El mundo no podía aborrecerlos a ellos porque sencillamente ellos eran del mundo. Pero ¿qué dice el Señor? A mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Aquí tenemos la verdadera razón de la enemistad que muchos sentían hacia Cristo. La perfección en la vida del Señor mostró cuán imperfecta y malvada era la vida de todos los demás. A un hombre sin pecado y sin mancha, el mundo religioso trataba de matarle. El asunto no era la doctrina tan elevada y espiritual que predicaba. No era eso. Tampoco el que pudiese ser aceptado como el Mesías. Lo que realmente ofendía y ofuscaba a muchos era el constante testimonio que daba en contra de su vida pecaminosa y malvada. Lo que enfurecía a los enemigos del Señor era su testimonio en contra de esos pecados que tanto amaban. Y traje esta mañana esto para medir la espiritualidad de algunos de ustedes. No, mentira, no se preocupen. No. Lo traje para mostrarles algo. Si observamos esto, ¿cómo lo podemos describir? ¿Cómo lo podemos describir? Está torcido, está chueco. Seco. Bueno, para muchos es así. Para otros dirán, no, pues sí está torcido, pero no tanto. Está torcido, pero aguanta. Pero si lo colocamos a la luz de esto, ¿qué ocurre? ¿Qué observamos? Que está bien chueco, que está bien torcido. Y así es la vida de los hombres a la luz de Cristo. Así es la vida del Señor a la luz de muchos.
Muchos hombres pueden decir, no, pues yo estoy un poco chueco, pero aguanto. Pero si lo miramos al rasero de Cristo, varón perfecto, sin mancha y sin pecado alguno, podemos darnos de cuenta que está bien torcido. Y eso fue lo que ocurrió con estos hombres en los días del Señor. Apenas vieron a Cristo y vieron quién era Él, la santidad que había en el Señor, la impecabilidad que había en Él, reflejó sus propios pecados, su propia maldad, todo lo perverso que había en su corazón. Y eso era lo que no podían soportar de Él. Eso era lo que no les gustaba. Porque a los hombres no les gusta que se trate de su pecado. Cuando se les habla del pecado propio, cuando se le pone el dedo en la llaga y le dice, ese eres tú, eso no gusta. Eso no agrada. Es mejor que le digan, tú eres un campeón, tú eres un hijo del rey, te mereces lo mejor. Tú eres un ganador, tú eres victorioso, tú te mereces lo mejor. Dios está dispuesto a cumplir todos tus deseos caprichosos, egoístas. Eso sí gusta. Pero que se exponga el pecado a la luz de Cristo, que Jesucristo nos revele realmente cómo estamos de chuecos y de torcidos, eso no agrada. Eso no gusta. Entonces, mis hermanos, no nos engañemos. Del corazón del hombre no fluye ni puede brotar nada bueno. El hombre, sin ser regenerado, no puede pensar en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. El hombre sin Dios está perdido. Y de él no puede salir nada bueno. Notemos que aquí los hermanos del Señor le aborrecían. Y el pueblo le aborrecía, los líderes judíos le aborrecían y estaban buscando la forma de matarle. Este principio es de aplicación universal y funciona ahora igual que hace 2000 años. La verdadera causa que a muchos les disguste el Evangelio es la santidad de vida que exige. Pocos verán muchos defectos en la doctrina, dirán, bueno, no me gusta esa doctrina, pero si censuramos el pecado y les llamamos al arrepentimiento y a vivir de acuerdo al camino de Dios, habrá miles que se ofenderán. Por su parte, los verdaderos creyentes no deben sorprenderse de que el mundo les aborrezca. El discípulo no es más que su maestro. Y de hecho, cuanto más vivimos a Cristo, más probable que nos aborrezcan. No nos engañemos. Lo que el mundo odia de los cristianos son sus vidas santas, porque dan testimonio en contra de sus maldades y les incomoda. F.B. Meyer comenta: no ser aborrecidos por el mundo, ser amados, adulados y acariciados por él, es una de las posiciones más terribles en las que se puede encontrar un cristiano. ¿Qué mal habré hecho?, preguntó el antiguo sabio, que éste habla también de mí. Algo he hecho mal para que éste hable también de mí. La ausencia
de aborrecimiento por parte del mundo demuestra que no testificamos en contra de él. Si el mundo nos está amando, si el mundo nos está aplaudiendo, es porque seguramente estamos fallando en seguir fielmente a Cristo Jesús. No podemos ser amigos del mundo y amigos de Dios al mismo tiempo. O amamos al uno y aborrecemos al otro, pero las dos cosas no las podemos hacer al mismo tiempo. Versículo 8. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Más que una orden, esas palabras del Señor significan: si desean ir de inmediato, no se retrasen por mí. Algunos han sugerido que el Señor le mintió a sus hermanos. Un filósofo alemán llamado Arthur Schopenhauer, por ahí constantemente se cita en muchas cosas, dijo que el Señor Jesucristo dijo una mentira a propósito. Pero ¿estaba el Señor aquí diciendo mentiras? ¿Dijo el Señor mentiras? No. Nuestro Señor está diciendo es que no iría aún. Porque como ya lo hemos visto, cada paso de su vida estaba en concordancia a lo predeterminado y ordenado, establecido por Dios el Padre. Entonces el Señor no podía salir corriendo porque sus hermanos le dijeron: ven y haz milagros en Jerusalén. Algunos creyentes son así frente a las sugerencias que le hacen los mundanos. Ven, vamos a la cantina. Y tienen voluntad de mucama. Bueno, vamos. Salen detrás del primero que les proponga algo. Salen corriendo detrás de lo que el mundo les está ofreciendo. Pero vemos que el Señor aquí no lo hizo. Él dice: no, vayan ustedes, no se retrasen por mí. Si quieren ir, vayan, adelante. Todavía yo no lo voy a hacer. Los cristianos debemos recordar que no podemos obrar ni movernos al ritmo de los hombres mundanos. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Por supuesto que no. El apóstol Pablo dice: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿O qué concordia Cristo con Belial? No podemos ir al ritmo que la gente del mundo nos pone. No podemos seguir las invitaciones de ellos y decir: bueno, me están invitando, pero como ya lo dije, pero como es mi familia, pero como es fulano de tal, entonces vamos. No. Un creyente debe pararse firme y decir: si esto no es agradable a mi Señor, yo no tengo nada que hacer por allá. El Señor no descarta la posibilidad de ir. Él dice: todavía no, porque deseaba ir en una forma más discreta con sus discípulos. No deseaba ir con sus arrogantes hermanos de una manera más pública. Ahora, debemos de tener en cuenta que si el Señor llegaba al principio de la fiesta, seguramente causaría más revuelo. Por eso el Señor decide llegar a la mitad de ella. Y más adelante observaremos que en el versículo 10, efectivamente nuestro Señor sube a Jerusalén.
pero no cuando sus hermanos se lo dicen, sino en su propio momento. Los hermanos del Señor pretendían ser hombres religiosos guardando la fiesta de los tabernáculos, pero el Cristo de Dios que estaba en medio de ellos, para él no había fe ni amor. A los hombres les gustan los rituales religiosos porque pueden guardarlos sin ninguna realidad en el corazón. Y la gente es feliz haciendo cosas religiosamente. Por eso debemos de ser cuidadosos en no caer en legalismos extremos, en cosas religiosas. Debemos de tener cuidado con esto, porque el cristianismo es distinto. Cristianismo es vivir a Cristo. Y mientras la religión nos dice que debemos hacer cosas para agradar a Dios, el cristianismo nos dice que debemos abrazar por la fe lo que ya Dios ha hecho por nosotros en su Hijo. Es algo completamente opuesto. Por eso el cristianismo no se trata de una religión, sino de recibir la justificación y el perdón de pecados por creer en el Hijo de Dios.